Yo nunca filmé otra cosa que lo que yo soy. No sé si he hecho muchas películas o una sola. Por eso me parece que tiene importancia, pero no tanta, lo que uno hace para trascender, sino lo que uno hace para servir. Entiendo la participación como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la comunidad. Es, digamos, esta disyuntiva que muchas veces se plantea entre la ciencia, la tecnología, el arte, si es lo mismo, no es lo mismo, están ubicados en el mismo lugar, deben ser evaluadas, miradas de la misma manera, si la ciencia es arte, si el arte es ciencia. Yo creo muchas veces que ese tipo de disyuntivas son buenas, digamos, para poder discutir qué es lo que uno está haciendo, pero siempre tiene que tener una mirada, digamos, positiva. Una mirada positiva sobre lo que significa ciencia, lo que significa arte, que de hecho creo que son parte, digamos, de un todo, de lo que significa, digamos, la cultura en general. Sin ciencia no hay arte, sin arte no puede haber ciencia. Caminan, digamos, por el mismo sendero, intercambian ideas, comparten proyectos. Hoy por hoy, digamos, el arte, sin hacer uso de la tecnología, en muchas de las áreas artísticas, casi impensable, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, si está la tecnología, también está la ciencia detrás, digamos, viéndola en términos más tradicionales, así que caminan de la mano. E igualmente la ciencia se nutre del arte. Desde el momento en que un artista necesita a lo mejor producir algún hecho artístico, puede necesitar de la tecnología, y si esa tecnología a lo mejor no existe, se tiene que hacer, se tiene que fabricar, se tiene que pensar. Entonces es, digamos, una construcción conjunta, es parte de un todo. Yo siempre he tratado de visualizar a la ciencia, al arte, a la tecnología como parte de un mismo, digamos, de una misma idea, de un mismo pensar, de una misma... Es un hecho cultural, digamos. Entonces, la disyuntiva, si la ciencia o el arte, ¿qué es más importante? A mi entender, es una disyuntiva que no tiene ningún sentido. Yo creo que las dos cosas son importantes, creo que no se puede poner un límite absolutamente preciso, no tiene sentido. De hecho, tal vez ustedes lo sepan mejor que yo, en la antigüedad arte y ciencia podían ir por el mismo lugar, digamos. Entonces, después el ser humano, a medida que el conocimiento ha ido creciendo, ha ido haciendo divisiones, así como tenemos divisiones en una carrera. Por ejemplo, yo soy matemático, tenemos 20 materias de matemática, pero la matemática es una sola. Digamos, la seccionamos, la dividimos para poder organizarlas, digamos, y formalizarlas y poder estudiarlas. Pero son divisiones que las hacemos nosotros, digamos, por una cuestión organizativa, pero no son divisiones a priori. Entonces, bueno, creo que en general pasan ese tipo de cosas que tenemos que tratar, no de dividir, sino tratar de ir caminando por el mismo lugar. Yo como matemático siempre digo que yo soy un matemático convencido, soy un matemático que ama la matemática, y para mí la matemática es arte. O sea, la pasión que yo le pongo, la pasión que un matemático le pone a su trabajo, a su estudio, digamos, a investigar, toparse con un problema, pasarse horas enfrente de la computadora, de un papel, eso es arte, digamos. Es la misma pasión que puede tener a lo mejor un artista cuando está trabajando con una obra. Es la misma pasión, o sea, el ADN es exactamente el mismo. Entonces lo expresamos a lo mejor de distinta manera, pero siempre digo yo que para mí la matemática particularmente es arte. Es arte, así lo veo yo, así lo defiendo yo. Entonces por eso esas disyuntivas yo creo que tienen que ir, digamos, acabándose, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, enganchando con esto, es la mirada que tiene el científico tradicional sobre el mundo artístico, sobre, digamos, el arte. Bueno, es una mirada que, como todos conocemos, desgraciadamente no es una mirada muchas veces positiva. Hay como un escalón en donde parecería que
el científico de guardapolvo, el que está en un laboratorio, digamos, está en un escalón superior sobre, digamos, la persona que trabaja en arte. Bueno, es algo que desde la SECAT, desde la Secretaría, creemos que tenemos que, por lo menos en esta universidad, tratar de ir cambiando esa mentalidad, cambiando, digamos, esa forma de pensar, porque en realidad yo lo veo más como una regresión pensar de esa manera, no como algo positivo, sino como algo negativo, es pararse en un pedestal de soberbia que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, desde la SECAT intentamos o estamos intentando hacer una revisión, digamos, también acá tenemos que todos mirarnos un poco hacia adentro, a ver cómo actuamos, cómo pensamos, cuáles son las políticas que hay que llevar a cabo. Y en ese sentido, por ejemplo, estaba mirando un poco las estadísticas. La Facultad de Arte, en el 2015 tiene 37 investigadores en proyectos de incentivo, 37, 38, 39, bueno, más o menos por ahí. Bueno, es un número importante, digamos, es una facultad que ha ido creciendo, digamos, y que creo que tiene un futuro en ese sentido y hay que tratar de estimularlo. Obviamente, cuando uno compara con otras facultades mucho más desarrolladas, con una historia científica mucho más, digamos, fuerte, en donde tiene grupos consolidados, bueno, obviamente, qué sé yo, por ejemplo, la Facultad de Veterinarias tiene 104 investigadores incentivados, o la Facultad de Ciencias Exactas tiene 129, después si uno va, por ejemplo, a investigadores de CONICET, bueno, las diferencias son abismales, pero sí lo que hemos podido notar que la Facultad de Artes tiene un grupo de investigación que de a poco va creciendo y que eso es muy importante, es muy positivo y tenemos que tratar de incentivarlo, de estimularlo, de generar políticas en ese sentido. Una de las cosas que, por ejemplo, desde la SECAL queremos hacer hacia el futuro es generar proyectos que sean orientados a resolver problemas, digamos, de la realidad que nos rodea. Esta universidad, desgraciadamente, no tiene proyectos de esa naturaleza. Los proyectos que tiene son todos proyectos de incentivo, en donde cada uno, digamos, plantea sus objetivos y son evaluados bajo los estándares comunes. Después proyectos CONICET, proyectos agencias, proyectos SIG o cualquier otro proyecto. Pero no tiene, desde la universidad, no hay una política en este momento de incentivar estudios que tengan que ver muchas veces con la realidad regional. Bueno, eso es una de las tantas tareas que nosotros tenemos que realizar y que conjuntamente acá con los secretarios, digamos, de las otras facultades tenemos que llevar a cabo y bueno, estamos trabajando en eso. Así que bueno, tenía un par de cosas más para contarlas, pero las voy a dejar en todo caso para que ustedes después, si quieren preguntarme algo, me pueden preguntar sin ningún problema y bueno, podemos entablar un diálogo que sea un poco más rico y no que yo me pare a lo mejor media hora acá hablando, digamos, y terminar aburriéndolo. Y así también escuchamos a los demás, a las personas. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos escuchando. Mi nombre es María Gutiérrez. Yo, como dijo Vicky, yo soy desde diciembre también de 2016, soy vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. En nuestra facultad, vicedecanato tiene a cargo la Secretaría de Investigación y Posgrado. Así que en consecuencia, digamos, esta Secretaría de Investigación y Posgrado está bajo mi dirección. Ahí está, bajo mi dirección. Digamos, de hecho, para serles sincero, digamos, esa fue la razón principal por la que yo acepté ser parte de la gestión, digamos, porque iba a poder gestionar ciencia, investigación, que es en realidad lo que siempre he hecho. Yo soy de formación, soy arqueóloga de la Universidad Nacional de La Plata, como, digamos, en su momento cuando yo tenía que ingresar... El tema en arqueología es que o seguís el camino científico o hay muy poco para hacer. Digamos, no es una carrera en donde tenés posibilidades en el ámbito privado, no hay, digamos, el sistema científico o la ciencia es como el camino principal. Y vos, desde que entrás a la facultad,
digamos, desde primer año ya te van formando con esa cabeza, digamos, no terminás quinto año, sexto o quinto año y vos ya estás pensando en un plan de beca, ¿no? Para presentarte ya sea a CONICET o a la SIC, digamos, si tenés tu lugar de trabajo en provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, realmente mi formación está muy marcada por el sistema científico, digamos, y entonces en su momento ustedes saben que la Facultad de Sociales es una de las, digamos, no es la más nueva, pero sí tiene 27 años en este momento de creación, se creó en el año 88. En estos, cuando yo me gradúo, me licencio y pido para una beca como estrategia, digamos, en ese momento el sistema científico, CONICET decía que la política que iban a adoptar era descentralizar, ¿no?, los grandes centros de investigación como eran La Plata y Buenos Aires. Entonces, como una estrategia para que me saliera la beca, era venir a Olavarría, que era una facultad de reciente creación, y el Departamento de Arqueología estaba apostando fuertemente a empezar a radicar sus recursos, ¿no?, propios. Entonces, digamos, yo fui la primera investigadora o la primera profesora que vino a radicarse a Olavarría. Entonces, digamos, nada, cuento este contexto un poco para mostrarles que realmente mi carrera está muy marcada por el sistema científico y siempre, digamos, mi experiencia fue como gestionar, pero mi propia carrera, ¿no? Entonces, cuando el año pasado me invitan a formar parte de esta gestión, realmente lo sentí como un desafío, pero realmente me sedujo porque, bueno, era como cambiar la escala, ¿no? Ahora, toda la vida lo que hice fue gestionar mi propia carrera y ahora mi tarea iba a ser gestionar la investigación que se generara a través de la institución, a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Digamos, claramente hace 6 meses, ¿no? Diciembre, 6 meses que estoy en gestión. Digamos, lo que yo hoy les puedo ofrecer tal vez es como un diagnóstico, ¿no?, de lo que pasa en ciencias sociales. Como no sé si todos saben, digamos, en ciencias sociales hay varias carreras que se pueden estudiar, como es comunicación social, con distintas orientaciones, es periodismo, que es muy reciente, recién estamos transitando en el 2.º año de periodismo, o sea que todavía no tenemos graduados. Existe antropología con sus 2 ramas, antropología social y arqueología, y está el profesorado que se puede estudiar, el profesorado de comunicación y el profesorado de antropología. En esas carreras, cada una tiene sus particularidades, eso es lo que yo puedo decir. Como les decía, la carrera de arqueología tiene un recorrido científico muy marcado. Todos los estudiantes que ingresan a primer año ya saben que, en general, digamos, el camino final va a ser una presentación a becas, ¿sí? El recorrido del sistema científico. Las otras carreras, y antropología también, ¿no? Antropología lo tiene bastante como aceitado al tema. Y comunicación, no, porque es una carrera que tiene una salida laboral fuera del ámbito científico, digamos. Entonces, es muy difícil a veces los estudiantes que puedan visualizar y proyectarse ellos mismos al sistema científico como una salida laboral más, digamos. Entonces, esa diversidad que compone diversidad de disciplinas hace que realmente políticas científicas generales o que abarque a todos es casi imposible, ¿no? Hay que tratar de tener en cuenta las particularidades de cada uno. Quiero decir, no se le puede exigir lo mismo a arqueología, que de base saben que van a ser investigadores, a comunicación, que tienen otro tipo de recorrido. Entonces, en eso estamos ahora, es como, ¿no?, haciendo un diagnóstico de lo que tenemos y cómo podemos de alguna forma fortalecer, ¿sí?, los distintos grupos de investigación. También yo debería decir que en estos 27 años, digamos, hubo un cambio sustancial en lo que es investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales. Recién a partir
del año 2009 que se crea esta Secretaría de Investigación y Posgrado. ¿Sí? Antes, hasta ese entonces, hasta el año 2009, no existía en la Facultad de Ciencias Sociales. Y uno de los objetivos principales de la creación de la Secretaría fue un poco nuclear todos estos esfuerzos personales, asistemáticos y demás, que a lo mejor estaban en incentivo de sí, pero no estaban reconocidos ante la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la universidad. Solamente había 2 grupos que estaban reconocidos, que es el INCUAPA, ¿sí? Que es el Grupo de Investigación de Arqueología, y el NURES, que es un grupo de investigación que reúne a antropólogos. Excepto esos 2, hasta el 2009-2010, los demás núcleos de investigación no existían como tal, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, digamos, lo que hace la Secretaría fue como agruparlos y digamos, sistematizar esos esfuerzos tal vez aislados y personales en grupos de investigación reconocidos por la SECAT. Y hoy tenemos 5 grupos de investigación, ¿sí? Entonces, eso es algo como positivo, ¿no? Ese cambio se vio en los últimos 6-7 años. Una cuestión que por ahí sí me interesa a mí y que trabajar, y de hecho estos 6 meses me he focalizado, es el tema de captar estudiantes avanzados, en especial de estas carreras que digo, en donde la tradición de investigación no es tan marcada como puede ser arqueología, digamos, y darles importancia y darles identidad a los becarios SIN. Ustedes saben que las investigaciones para los últimos años, las becas estímulos que se llaman, digamos, es una posibilidad, y es la que nosotros estamos apostando, porque hoy por hoy, en este momento, la facultad tiene 10 becarios SIN, que para nosotros es un número muy alto, digamos, y muchos de estos becarios SIN son de las carreras, digamos, en donde la tradición de la investigación no es la más fuerte, ¿no? En comunicación, ¿sí? Hay en antropología y en el profesorado, ¿sí? Entonces, hay en arqueología, por supuesto, pero los de arqueología siempre como que vienen manteniendo el mismo número, porque ellos saben, llegan a 4º año, 5º, cumplen con el 60% de la carrera y se meten ahí a la beca SIN, a la beca SIC, digamos, es un recorrido casi habitual. En los otros no es tanto. Entonces, por eso una de las políticas que en estos 6 meses sí llevamos adelante es darles como un lugar a ellos. De hecho, generamos unas jornadas en donde ellos fueron los protagonistas un día completo, en donde cada uno iba y contaba junto con su director, ¿sí? Contaban cuál era su proyecto, qué iban a hacer, la metodología que iban a usar y los resultados esperados, digamos. La idea es, como insisto, es reconocerlos, hacer posible que ellos se visualicen y se proyecten como una posibilidad, digamos, el recorrido científico, que ellos los vean. Nosotros los vemos a ellos como el semillero de los potenciales becarios CONICET. De hecho, de estos 10, ya hay 5 que se están presentando a esta convocatoria que cierra en julio, con lo cual, digamos, esa es una política fuerte, porque ellos están trabajando en grupos de investigación. Entonces, ellos están fortaleciendo a esos grupos. La idea es un poco esa, digamos, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las disciplinas, es tratar de acompañar para que las disciplinas con menos tradición científica también puedan sumarse a estos pedidos de subsidios. A veces no lo hacen porque no estén con capacidades para hacerlo, sino porque a lo mejor nunca nadie se lo propuso o no tienen esa tradición o esa mentalidad. Entonces, digamos, yo teniendo esa fuerte impronta, digamos, de una investigación por ahí más tradicional y más, no de laboratorio, porque no tengo guardapolvo, pero sí que digamos, pantalones cargos para ir a excavar, botas de hiking, digamos, entonces
mi intención es acompañarlos para que ellos también vean en estas ventanas en donde subsidian proyectos y demás, que también pueden presentarse. Digamos, eso por un lado. También tenía algunos datos que me gustaría compartirlos con ustedes. Digamos, este va a ser el segundo año que estoy como coordinadora del área de ciencias humanas en agencia, ¿sí? Debo decir que ustedes saben que el contexto nacional no es favorable para lo que es el tema de investigación en ciencias sociales, digamos, para investigación en general, pero uno de los más golpeados, por supuesto, es el área de las ciencias sociales. Yo debería ser justa con agencia, digamos, este año no hubo un recorte presupuestario y de hecho se viene entregando, se viene subsidiando el mismo porcentaje de proyectos que otros años. Pero claro, ¿qué está pasando? Agencia hoy por hoy, si ustedes consideran, el año pasado CONICET no abrió la posibilidad de pedidos de subsidios, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, abrió. No podía presentar, si ya tenías la agencia, no te podía presentar. No, el año pasado abrió, el anterior no abrió. Entonces se juntaron, en la convocatoria 2016 se juntaron todos aquellos que no se pudieron presentar a CONICET porque no se abrió. 2015 no se abrió CONICET, abrió 2016. Digamos, entonces se duplicó la cantidad de proyectos que entraron en el área de ciencias humanas, por ejemplo. Este año nosotros estuvimos monitoreando inicialmente 230 proyectos. 230 proyectos que fue anterior a la etapa de acreditación. Ustedes saben que para la acreditación, digamos, para que los proyectos de agencia primero tienen que ser admitidos y luego tienen que ser acreditados, ¿sí? De donde se miran todos los requisitos de los investigadores, de los grupos en formación. Si algunos no cumplen quedan en esa etapa y no pasan a la siguiente etapa, que es la evaluación. En esa etapa quedaron algunos proyectos y en síntesis nosotros estuvimos monitoreando 193 proyectos. Es un montón, es el primer año. Digamos, agencia mantuvo el mismo porcentaje de subsidios, ¿sí? 40% en general financian. De esos 192 que nosotros mandamos, algunos son multidisciplinares. Entonces, finalmente, en ciencias humanas se terminó financiando 75 proyectos este año, 2016, de las cuales ustedes saben que más o menos hay 3 categorías, uno que es equipo formado, uno que es equipo en formación y otro que es jóvenes investigadores, ¿sí? El que menos porcentaje recibe son el equipo formado y es el que más cantidad tiene de presentaciones. Y a los que más se financian son a los jóvenes investigadores, ¿sí? En cuanto al porcentaje, pero que representan menos número finalmente porque son menos los que se presentan. Entonces, este año, por ejemplo, se financiaron 30 proyectos de equipos formados, 26 de equipo en formación y 25, creo, 24, 26, no me dan los números, en total son 75, ¿sí? Quiero decir que a pesar del impacto o del contexto nacional un poco no muy amigable, digamos, agencia todavía sigue siendo un organismo en la cual sigue invirtiendo y no ha reducido sus recursos para el área de ciencias humanas y ciencias sociales, en donde estaríamos nosotros enmarcados. Entonces, digamos, en ese sentido es bueno. Todos sabemos que hay dificultades, que agencia, por supuesto, no te envía el dinero directamente, digamos, desde que uno hace, ¿no?, los proyectos, escribe los proyectos y presupuesta, pasan casi 2 años hasta que finalmente recibís el dinero. Entonces, si presupuestaste una cámara digital, por ejemplo, es el 40% menos seguramente. Exacto. Exacto. Entonces, sí, pero esas dificultades las tuvo siempre. Digamos, yo he tenido subsidios de agencias desde hace 10 años y siempre pasa más o menos 1 año y medio. Ahora se está estirando a 2 casi.
Pero sí, así que, bueno, y también quedo digamos, a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Ante todo quiero agradecer la invitación, especialmente a Javier, por estar hoy acá compartiendo este espacio. Bueno, me presentar como el bicho raro, así que no sé si en principio no vengo de las ciencias exactas, vengo de arqueología. Vengo de las ciencias sociales, específicamente de sociología, pero de alguna manera creo que es interesante un poco también para pensar en torno a las políticas científicas y el estado actual de investigación en el área que nos compete, mi propia carrera de alguna forma. Porque efectivamente yo soy sociólogo de formación, pero trabajo cine. Y eso me ha traído siempre bastantes problemas, en el sentido de que, justamente, siempre me han preguntado, pero bueno, ¿estudias sociología o cine? No, estudio sociología y cine, o cine y sociología. Y creo yo que una de las características, por lo menos de los últimos años, y que se ha ido acentuando y marcando cada vez más, sobre todo en el área de trabajo en torno a arte, cine y quizás teatro también, es la multidisciplinariedad. En el sentido de que quizás, con esto no estoy diciendo que no se pueda pensar o no se pueda seguir pensando estas áreas digamos, de manera estancas y uniformes, sino que de alguna forma creo yo que la multidisciplinariedad se ha abierto y se ha aceptado de una manera que quizás años atrás, quizás más épocas cuando era estudiante allá en los 90, donde todavía había cierta mirada más rígida y esta imposibilidad de quizás de cruzar disciplinas, hoy en día es más factible de hacer ese cruce. Eso no quiere decir que sea un camino sencillo, fácil y allanado, sino que sigue siendo obviamente problemático, pero creo yo que de hecho en mi caso, cuando en su momento tuve que aplicar para carrera en CONICET, mi gran duda era en qué comisión, justamente creo que es el problema que nos pasa a todos, en qué comisión marcar. Y yo, particularmente lo que muchos me decían, bueno, cambiate a cine porque vas a trabajar con cine. Pues mi tema de investigación básicamente es la representación de los genocidios en el cine. Entonces, como decía, son las dos cosas, no es o una o la otra, son las dos. Entonces, muchos me decían, pasate a la comisión de semiótica, lingüística, y no me acuerdo cuál es el tercer elemento en la que está, digamos, los estudios sobre cine. Y otros me decían, no, venís estando en la comisión de sociología y demografía, seguí en esa, no cambies ahora. Es parte de estos reglamentos implícitos y radio pasillo que se dice en torno a CONICET, ¿sí? ¿Qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene? Bueno, quedé finalmente en la de sociología y demografía, y ahí estoy, trabajando justamente las dos cuestiones, que eso lleva también, creo yo, a una dificultad, o puede llevar, por ahora por lo menos no he tenido ese problema, pero es uno de los problemas que obviamente se plantea, que es a la hora de evaluar. ¿Quién evalúa luego ese trabajo? Porque de alguna forma el que ve u observa o analiza la sociología en términos más duros, o que piensa, porque la sociología obviamente es una disciplina muy amplia, que no es solamente Durkheim, estadística y demás cuestiones, sino que es eso y otras cosas, otros temas más. Claramente, si a mí me evalúa alguien que solamente comprende o ve la sociología de esa perspectiva, puede llegar a decir esto no es sociología. En cambio, si me evalúa alguien específicamente de cine, va a decir, pero acá faltan también algunas cuestiones. Entonces creo que, por un lado, la multidisciplinariedad de nuestra área es absolutamente favorable, y que creo yo que es un diálogo que se abre cada vez más y existe por lo menos desde los investigadores y quizás de las generaciones más jóvenes, de 40 obviamente
para abajo. Yo también tengo 40, así que digo, ese diálogo me parece que ha traído una renovación, obviamente, también a las propias áreas de investigación, y eso ha traído a su vez esta dificultad en términos de la evaluación, porque de alguna forma también las políticas científicas tienen que pensar su forma de evaluar. Y eso lleva también, porque anoté varias cuestiones que obviamente había armado un recorrido, pero ya ese recorrido lo perdí. Que eso lleva también a otra cuestión, me parece interesante para pensar y trabajar, y quizás, no sé cómo lo vienen trabajando en esta facultad, pero mi lugar de trabajo es el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, y también trabajo en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido en la FADU, en la UBA, donde son dos mundos diferentes, similares en algunas cosas y diferentes en otras. Pero una de las cuestiones me parece interesante también para pensar es cómo llevar adelante una investigación también en las áreas en las que trabajamos. Me refiero básicamente y específicamente, y esto charlando con alumnos de la carrera, sobre todo Diseño, Imagen y Sonido, con graduados incluso, que a lo mejor están interesados en seguir en la investigación, pero desde una investigación que de alguna forma se materializa en obras, es decir, no en lo que el sistema científico comúnmente puede evaluar, que son los artículos publicados o los papers, sino obras, cómo evaluar obras. Y ese es un gran problema para muchos, por lo menos en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, que han pensado o que han tenido interés en continuar un camino en la investigación, en los posgrados, o mejor dicho, con la posibilidad de llevar adelante la investigación en una obra, por ejemplo, en la UNTREF, en algunos posgrados se acepta la idea de tesis-obra, ¿no? La posibilidad de que un documental pueda ser evaluado como una tesis. Y por ejemplo, en la FADU, donde hay toda una carrera obviamente, carreras de diseño, donde en los posgrados también hay diseños, esa posibilidad está un poco más discutida y discutible. Entonces me parece también interesante como una deuda para investigar, para discutir, digamos, en el nivel donde se desarrollan también las políticas más generales de investigación y de evaluación, a discutir esa cuestión, porque me parece que dentro del área es un tema interesante para discutir cómo hacer investigación, quizás, porque finalmente, en última instancia, también llevar adelante un documental no es solamente salir a filmar con la cámara, como muchos creen. No estoy diciendo que sea lo que se piensa acá, ni mucho menos, pero por lo general es la idea de que se sale con la cámara y que las cosas pasen, cuando a lo mejor la carpeta de investigación para llevar adelante ese documental es mucho más interesante o igual de interesante que una tesis escrita. Entonces me parece que eso es algo también para pensar. ¿Qué más había anotado? Bueno, respecto a la situación actual, coincido con lo que hablaban recién, que en verdad no voy a hablar obviamente no quiero bajonearnos más con respecto a la situación, pero efectivamente yo creo que estamos en una situación, podemos decir, de transición, que si bien muchos creo han comparado a los 90, yo creo que con esto tampoco es para quedarse tranquilo, ni mucho menos. Estamos en una situación finalmente diferente, similar y diferente a la vez. Digo porque charlando, por ejemplo, sobre todo y nuevamente lo que es el desarrollo de carrera en CONICET para las áreas de ciencias sociales y ciencias humanas, y también las becas, que si bien en concreto no se ha reducido el número de becas, pero tampoco por lo menos en CONICET se ha incrementado. Obviamente ha habido una reorientación, y eso se ve claramente en el ingreso a carreras, que de alguna forma repercute también, creo yo, en lo que es, podríamos pensar como no sé si la pirámide, pero sí el organigrama de los posgrados. Me refiero que, por lo general, por lo menos en la UBA, para ingresar al doctorado hace falta tener una beca. O sea, uno no puede, excepto que tenga los méritos suficientes, que eso lo evalúa la comisión de doctorado, en principio uno no puede anotarse de una
al doctorado. Si tiene una beca, obviamente sí lo puede hacer. Pero ¿qué sucede entonces si la posibilidad de acceder a becas es cada vez menor? Entonces, ¿qué va a pasar con los posgrados? Entonces me parece que ahí se está generando, digo esto porque charlando con compañeros que están dando cursos de posgrado se encuentran con que tienen menor inscripción, y no por el seminario en sí, sino en general. Entonces me parece que hay también que replantearse estas cuestiones. Por un lado, o por otro lado, a consecuencia de esto, creo yo que se le ha pasado también la pelota a las universidades. Digo, en el caso de la UNTREF, por ejemplo, este año se están dando becas de posgrado, cosa que años anteriores no se hacía. Entonces yo creo que de alguna forma algunas universidades están como recogiendo ese guante o ese espacio que queda, digamos, que queda ahí, digamos, vacante. Sí, más que vacante, no sé si es vacante exactamente el término, porque no es que CONICET debería ser la única institución. Me parece que algunas universidades por lo menos han tenido la capacidad, y el problema está en qué pasa con las universidades que no tienen esa capacidad, justamente, que eso creo yo que es algo también para discutir y pensar, que obviamente no se va a resolver de la noche a la mañana. Y yo decía a su vez también que estamos en una situación de alguna forma similar, pero no en última instancia a los 90, porque hay algo, creo yo, diferente, y eso me parece ahí que es donde hay que continuar, hay que insistir, no hay que perder justamente esos espacios, que de alguna forma estamos o creo yo, más que estamos, efectivamente, digamos, las diversas áreas de investigación en torno a las temáticas de arte, cine, imagen, etcétera. Creo yo que se han consolidado espacios, institutos de investigación, grupos de investigación, departamentos de investigación, que en los 90 a lo mejor no existían o no tenían ese espacio reconocido institucionalmente. Entonces yo creo que en ese sentido esos espacios que se han ido construyendo en los últimos años deben mantenerse, deben continuar con el apoyo institucional, porque de alguna forma también en época de crisis si no hay apoyo institucional, esos espacios también entran en peligro. Yo creo que ahí está también el lugar que les compete a las instituciones de apoyar esos espacios, porque creo yo también que al haber esos espacios, tarde o temprano también llegan los interesados. Digo esto porque en diseño, imagen y sonido yo estoy también a cargo del programa de investigación en diseño audiovisual, que es como el primer eslabón para en algún momento la carrera tenga su propio instituto, que eso puede llevar años, pero de alguna forma en 25 años de carrera, y con esto termino, 25 años de carrera, más de 25 años que tiene la carrera de diseño, imagen y sonido, recién el año pasado se consolidó, se armó el primer espacio de investigación propio de la carrera, y obviamente no es que los proyectos, porque la idea era que los profesores de la carrera pudieran ahí acreditar sus proyectos de investigación, y esto no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue casi con trabajo de hormiga, promocionando las posibilidades de llevar adelante proyectos de investigación, la posibilidad también de que los alumnos se puedan sumar a los equipos. Digamos, todo eso es un trabajo de hormiga, pero que de alguna forma tenemos el apoyo institucional y que eso es lo que nos posibilita seguir adelante, que quizás a la siguiente convocatoria en una convocatoria tenemos menos proyectos de investigación, en otra podemos tener más, pero lo cierto es que se ha logrado mantener y tener cierta continuidad, que eso finalmente me parece lo importante para que esos espacios se consoliden y no se pierdan. Y en todo caso, continúo con algunas cositas más después si hay dudas y preguntas, pero más o menos eso era lo que quería comentarles, como plantearles mi situación, de dónde vengo, hacia dónde, no sé si hacia dónde voy, pero por lo menos ¿Dónde estoy? o dónde estoy, pero por lo menos lo realizado al momento. Me
presento también, Santiago Linares, ya está hecha la aclaración, estoy en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad y de la misma manera que el resto soy investigador de CONICET. Bueno, un poco voy a ser más breve y dejar más espacio por ahí para el intercambio. Simplemente decir que los temas para conversar hoy, en función un poco a lo que habíamos articulado, tenían que ver con ver un diagnóstico general de lo que son las humanidades, las ciencias sociales, digamos, en el contexto, digamos, nacional, pero relativo a lo que pasa en nuestra universidad. Eso me llevaba, digamos, a hablar sobre el tema, políticas, digamos, científicas en humanidades, qué decir si no sé qué es lo que está pasando en términos generales. Después meternos un poquitito en la cuestión más local y hacer un poco un recorrido muy breve, digamos, sobre humanidades, muy parecido a lo que hizo María. Después algunos ejes que parecerían importantes, digamos, que esos son compartidos, me parece, hacia donde estaríamos pensando. De la misma manera que comentó María, bueno, yo voy a hablar sobre 6 meses, ¿no?, de trayectoria, así que no esperen grandes contundencias. Somos pichones más bien, de la son, gestión. sí, pero bueno, de alguna manera me voy a defender. En principio, con respecto a un diagnóstico global, la verdad que mi interés era cómo estábamos nosotros representados en investigación, en producción científica con respecto al país. Y empecé a buscar un poco sobre fuentes, Sergio siempre tiene las fuentes locales, y encontré, bueno, el portal de información de ciencia y tecnología argentina, que hace muy pocos meses se difundió, y realmente muy interesante la información que sale de ahí. De ahí encontré algo que es alentador, al menos para quienes somos de UNICEN. También de un TREF, que los vamos a invitar, pero alentador. Tenemos, por ejemplo, con respecto a proyectos científicos por disciplina aprobados desde el año 2008 hasta el 2015. Proporcionalmente, en todo el país, hay un 19% de los proyectos de investigación que son financiados por las agencias, por las instituciones que financian proyectos, 19% están compuestos entre humanidades y sociales. Exactamente, humanidades 6,2 y sociales 12,9. Eso en todo el país. Esa página, ¿sí?, obviamente 52% las naturales y exactas. Soy matemático. ¿Qué entrarías? ¿Entre qué Las básicas cabalgas? pobres, digamos. Esa no es la parte alentadora, la parte que viene ahora. Que teníamos el 19%, esa fragmentación, esa asimetría existe. Si vamos a CONICET solamente, vemos que esa asimetría, digamos, incrementa esa desigualdad. Ahí vemos bastante menos la representación de proyectos aprobados, que un poco también lo que comentaba María. Entre las dos, humanidades y sociales, tenemos solo un 10%, con respecto a un 10% de nación, CONICET solo un 10% de proyectos aprobados. Pero cuando vamos a ese mismo análisis, digamos, por universidades, eso que está bueno, está por institución. La UNICEN tiene entre humanidades y sociales un 27%. Entonces, de alguna manera tenemos una sobrerepresentación de ayuda, acompañamiento, presentación o aprobación, digamos, en lo que son las agencias nacionales de financiación. Vaya a saber por qué es esta cuestión, que después vamos a seguir mirando, pero digamos, con seguridad hay una base regional, local, la universidad mediana, que crece, pujante, que tiene algún aspecto positivo, digamos, a llegar a concretarse. Y hay un poco un recorrido más hacia lo local, metiéndonos en nuestra facultad, en lo que son las ciencias humanas, también recorriendo cuál sería nuestra plataforma hacia quienes nosotros deberíamos pensar para elaborar políticas científicas en humanidades. Recorriendo sobre fuentes de la CECAT y viendo quiénes participan de proyectos de investigación, también me doy cuenta, digamos, que hay una gran cantidad de investigadores humanos, 242 integrantes en proyectos de investigación, eso con fuentes relevadas. Con lo cual yo pensé que era bastante más chico el universo, esto que la decana había dicho que está ahí, que era más pequeño el universo, bastante más grande, ¿no? 242 investigadores a los cuales uno tiene que pensar. De esos 242, 95 doctores, 40 son magíster. Bueno, de golpe encontré como una base, una plataforma, que imagino eso pasa, o desde afuera no se ve, quizás el mensaje está más dirigido al resto de las visitas de las grandes áreas, ¿no? Por ahí de afuera no se ve, una planta bastante bien formada. Nosotros estamos compuestos, para quienes no conocen, por 8 núcleos de actividades científicas y tecnológicas, y a su vez tenemos una unidad ejecutora de CONICET, digamos, también vinculante, ¿no? Y bueno, por así decirlo, una comunidad bastante amplia
y bastante heterogéneo. 8 NAC es bastante heterogéneo. Lo que nos falta para el diagnóstico es un poco conocer no tanto cuántos, sino qué. Y ahí es donde creo que encontramos una de las mayores debilidades, que esa fragmentación, 8 núcleos, tantos investigadores, uno no termina estando en un puesto de gestión, digamos, tan centralizado, conociendo la especificidad de cada uno, y mucho menos entre ellos. Ahí nos propusimos por ahí una de las estrategias por ahí más de gestión, y ahí sí política de relevamiento de lo que es elaborar una red de producción de conocimiento en ciencias humanas. Creo que puede ser interesante, digamos, para ampliarla, y lo hicimos a través de las fuentes estadísticas, digamos, del mismo SIGEVA de la UNICEF. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, pero vamos en buen camino. Realmente creo que va a salir algo cualitativamente más interesante, más allá de los números, ver las interconexiones, las grandes áreas de producción, en qué somos fuertes, en qué no somos fuertes, qué tema la sociedad demanda y nosotros no hacemos nada. Eso va a salir más allá de la cuantificación. Encontramos algo interesante, que es que en humanidades, yo creo que en ciencias sociales algo común es que hay bastante integralidad entre las funciones de investigación y docencia. No sé si pasa tanto en las exactas. De esa cantidad de los 242, 177, digamos, son docentes dictan clases, lo cual es importante, una representación importante que garantiza que el resultado del subsidio, bueno, todo lo que va derivado a la investigación, digamos, pueda ser utilizado en las diferentes instancias de formación, grado, posgrado, pregrado. Y así hay varios números que no voy a comentar mucho más. Sí, por ahí un tema interesante que tiene que ver con las revistas, y retomando también algo que se ha dicho, tenemos 5 revistas de publicación, o sea, de divulgación, tenemos jornadas y revistas básicamente. Dentro de las revistas científicas, que son 5, ahí encontramos también no sé si diría, o algo para mejorar, para fortalecer, ¿no? Tiene que ver con la heterogeneidad, con la inequidad, digamos, y con las diferentes trayectorias. 5 revistas, digamos, en las cuales una datan de hace más de 20 años, 30 años, digamos, y una a escasos 5 años. Con todo lo que el sistema hoy requiere, digamos, para formar parte de la base de datos, para estar dentro de lo que son los sistemas de indexaciones y bibliométricos y demás, esto nos genera un dolor de cabeza, ¿no? Nuestra política en ese sentido, digamos, es la de estandarizar para arriba. Entonces, bueno, ahí estamos dando lugar, digamos, a una capacitación en Open Journal System y tratar de estar en los estándares, digamos, las ciencias humanas, sociales, en general, toda la comunidad nuestra, equiparable, digamos, al resto de las grandes áreas. Y ahí vamos con ese tema, sí, de las otras áreas. Finalmente, 3 cosas para decir, había más en los papeles, pero creo que por ahí también algo importante que tenemos que empezar a pensar es en qué estrategias darnos para trascender lo que es el ámbito, digamos, de la academia y la ciencia, más allá que acá se hable de política científica, digamos, y demostrar a partir de lo que fue el diciembre del año pasado, digamos, con toda la exposición, digamos, de lo que serían las blandas, como dijo, sociales, humanidades, artes, digamos, en relación al financiamiento y el para qué utilidad tenemos, digamos, supuestamente para la sociedad, empezar a darse una estrategia seria de divulgación, de entrar en los medios de comunicación masiva, digamos, comentando efectivamente que lo que hacemos no solamente que es útil, sino que va para, desde nuestro punto de vista, lo más interesante, que es tratar de transformar la realidad social, mejorarla, que la sociedad, digamos, sea mucho mejor, sustentable, digamos, en el tiempo, ¿no? Y eso, bueno, me parece que es algo que también hay que trabajar bastante. En esa línea estamos tratando de armar unas jornadas de tesistas de posgrado, que poco a poco de ahí puedan salir artículos de divulgación, en artículos, en fascículos, digamos, ahora hay una sección que se llama Rumbos en los diarios locales, en el diario local, lo digo así, pues no sé si son todos de acá, pero que, bueno, al menos cuenta cuál es la producción, lo que se trabaja dentro de la universidad a modo de una canilla. Me parece que puede ser esa una buena estrategia y después empezar a ampliarlo, ¿no? Creo que algo que había dicho el compañero acá, digamos, la interdisciplina, tratar de integrar ahora todos esos núcleos que están separados, esos investigadores, en proyectos en comunes. Hoy justamente tuvimos una reunión que tiene que ver con esta convocatoria de universidad y desarrollo local,
que pusimos todo el énfasis en la idea de si hay 5 personas que trabajan individualmente, problemas como residuos, problemas como desarrollo sustentable, problemas como energía alternativa, que se integren y produzcan algo más interesante, digamos, seguramente que se pueden complementar. Esa es la parte que es más difícil por las personalidades y no tanto por la esencia de la integración. La interdisciplina no tiene nada que ver en eso, pero... Y ahí estaría más o menos lo que tenía para decir, ¿no? Más que nada quedo abierto al intercambio, para no ocupar más tiempo. Un poco lo que planteaba María respecto a los alumnos, me resonaba porque soy docente de la carrera de comunicación de la UBA, y pensaba si solo tiene que ver con la elección vocacional o con las tradiciones, porque la elección vocacional está más puesta en el alumno, ¿no? Porque elegí yo comunicación, así como hoy esos alumnos, y después ciertas cosas fortuitas te llevan, como en mi caso la investigación, por ejemplo. Yo entré pensando en que iba a hacer algo de periodismo, de escritura, porque me gustaba la literatura. Si no tiene más que ver con el rol docente, el oficio del docente en investigación, y esto del docente integral también, que no porque digo, ahí tenés un perfil de docente que pueda producir en medios o hacer cine, pero también investigar y también extender, que es algo que hoy no hablamos, pero está en esto que planteaba Sergio y ustedes también, de la relación con la comunidad, que es un paquete enorme, porque ahí también no sé si estamos preparados, y sobre todo los de ciencias humanas y sociales, a trabajar en estos temas que es más de ingenieros, de desarrollo ambiental. Ese es un gran desafío, ¿no? Muchas convocatorias están subsidiando ese tipo de proyectos. Por otro lado, nosotros creemos que es hacia esos temas que tenemos que trabajar con la sociedad, pero no estamos formados en esos temas. Y también somos docentes de la Universidad de Florencio Varela, donde todos estos temas son los importantes y donde no hay carrera de comunicación, ni la va a haber, ni sociología, ni ninguna de las, ni arte, donde, bueno, esa es la demanda y el gran desafío. Entonces digo, son cuestiones complejas que por ahí desde nuestras biografías, porque esto también me parecía interesante, escuchar cómo ustedes hablaban desde sus biografías. Entonces, desde la biografía nosotros nos gestionamos bastante antiortodoxamente, y como una apuesta de perder, ¿no? Uno apostaba a perder si te pasabas y si tomabas cosas, en mi caso de algunas de la etnografía, algunas de la semiótica, sabiendo que si te agarraba un antropólogo culturalista o un semiólogo te iba a matar, pero uno igual apostaba a eso porque creía que pasaba por ¿no? Escuchar lo nuevo, poder analizar, interpretar y trabajar con esos otros que estaban cercanos, ¿no? Pero bueno, así como desde la particularidad, por ahí algunos la fuimos pudiendo hacer, ¿qué pasa con una política institucional, en un contexto nacional o local, que es más favorecedor o menos en los apoyos que se dan a las instituciones? A ver, alguna de las cosas que vos mencionaste. Sí, claramente, digamos, la definición tiene que ver con esta íntima, digamos, finalmente la definición del tema a investigar en estas becas de estímulo en los estudiantes tiene que ver con el vínculo que generen con el docente. Para nosotros el docente es clave, sobre todo en esos últimos años, para que pueda transmitir, digamos, las distintas posibilidades. Así como el docente es clave, también es docente en el aula, también es clave en su rol en grupo de investigación. Por eso nosotros insistimos tanto en fortalecer y sistematizar esos esfuerzos aislados y digamos, tratar de agruparlos en un núcleo de investigación, porque, digamos, se ve diferente a los ojos, a la mirada del estudiante, si ese docente también forma parte de un grupo de investigación en donde hay que plantearse objetivos, hay que encontrar el objeto de estudio, donde hay que identificar un problema, hipótesis, etcétera, etcétera. Digamos, el posicionamiento de un docente que hace investigación en el aula es completamente diferente
que un docente puro, digamos, que no tiene además una generación de datos, ¿no? Entonces, volviendo por ahí a tu cosa, claramente, el docente en esa etapa de estudiante avanzado, en donde es clave para poder convencerlos de que existe otro camino, que es el de la investigación, que por ahí no lo había, porque, a ver, nuestro problema es que, por ejemplo, en comunicación social, que no tiene la fuerte tradición de la investigación, el medio los chupa después, se egresan y entran a trabajar a los medios, digamos. Entonces, por eso digo que es clave el docente que pueda generar, digamos, tanto el docente, y ahora creo que como mi rol en gestión es mostrarle que existen otras posibilidades, digamos, y que ellos se puedan proyectar como futuros investigadores. Digamos, ahí estoy apuntando. Digamos, ellos son mi target, estudio, ¿no? Sí, mi objeto de estudio, digamos, y por ahí también retomo algo interesante que vos dijiste, que creo que también es una preocupación nuestra desde la institución, que a veces creo que estas grandes organismos o estas instituciones que financian investigación, en donde por ahí la investigación en ciencias exactas, en ciencias aplicadas o en tecnología, ahora el boom es la tecnología, etcétera, etcétera, como que ellos, si vos, digamos, sobre todo estoy pensando en SIC, ¿no? En la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Y ustedes saben que no tiene una fuerte tradición en ciencias sociales y en ciencias humanas, ¿no? No lo tiene. Si miramos las estadísticas, si bien ellos dicen que sí, que han hecho una apertura, que es verdad. Han hecho una apertura, una comisión de ciencia en donde entra comunicación, periodismo, de hecho hay gente, investigadores que forman parte de la comisión, de asesora, ¿no? El directorio, que es más bien político, digamos, y nosotros hemos tenido charlas en los últimos meses y nos dicen, bueno, sí, las ciencias sociales son importantes, dicen, bueno, nosotros hemos definido ejes temáticos, que creo que este año es ambiente, agua... Sí. Y Sí. otro más. Las ciencias sociales tendrían cosas para hacer ahí. Sí, claro, por supuesto. Digamos, pero la idea nuestra es, como institución, que se puedan ver, digamos, que las ciencias sociales tienen sus propios objetos de estudio, digamos, y que son importantes y son genuinos. No adaptarnos a los que, digamos, las ciencias exactas definen como prioritario y a ver qué podemos hacer desde las ciencias sociales. Hay proyectos de investigación en ciencias sociales que tienen temas de investigación genuino y eso es lo que tenemos que defender y eso lo tenemos que hacer, digamos. Es casi increíble que tengamos que a 2017 todavía decir la importancia de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, resulta casi, ¿no? Pero bueno, aparentemente no está bien, no está. Entonces, esa es otra política que desde la institución nos estamos dando, digamos. Estamos tratando de generar entrevistas con el presidente de la SIC. Mi intención es tratar de, que meter gente en las comisiones, nosotros tenemos investigadores formados que pueden formar parte de esas comisiones, que son de alguna forma los que después definen políticas científicas. Entonces, ese es un trabajo de hormiga que también nos estamos dando y es una discusión que queremos no perderla. Una lucha que no queremos perder. Sí, está bien. Mientras tanto podemos generar algún proyecto social en digamos, en ambiente o en agua. Claro. En agua, por ejemplo. Seguramente inundaciones, que es un tema, por supuesto, para la provincia de Buenos Aires, un tema muy, muy importante y obviamente las ciencias sociales tendrían un rol ahí. Pero digo, además, las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen temas genuinos que aportar y eso es lo que hay que tratar de que nos vean. Que hoy por hoy se está a lo mejor haciendo más fuerza o más hincapié tiene que ver con un modelo que tiene en cuenta más lo inmediato, o sea, la cuestión de que la investigación que uno hace tiene que tener un resultado inmediato, o sea, tiene que ser aplicable en forma inmediata a resolver un problema concreto.
es claro que cualquier política de investigación tiene que incluir esa faceta, ¿no es cierto? Pero creo realmente de que ninguna política de investigación, para que perdure en el tiempo, para que sea lo suficientemente fuerte, no puede dejar de lado lo que significa la ciencia social, las ciencias humanas, lo que significa las ciencias básicas, porque en este modelo también salen perdiendo las ciencias básicas. O sea, cualquier área, digamos, en donde uno especule sobre alguna cuestión que no necesariamente tenga que ver con la transformación de la realidad, ya inmediatamente, digamos, es como, no quiero decir marginada, pero hay una cierta marginación en el hecho de que, qué sé yo, cuando el CONICET decide, bueno, tanto para tecnología, tanto para el resto. Ya está determinando una política en ese sentido, a la cual personalmente no coincido, digamos, pero tiene que ver con este modelo de lo inmediato. O sea, si se hace investigación, tiene que ser una investigación absolutamente aplicada, que se pueda aplicar en el momento. Cosa que es contradictoria también muchas veces con la propia evaluación que se hace de los investigadores. Por los investigadores, los que estamos en el CONICET, somos evaluados, por lo menos en matemática, de acuerdo a ciertas normas, ciertas reglas preestablecidas, que bueno, papers. Claro. Estamos, digamos, se complica con la gestión. Claro, o sea, que complica con la... Hay que remar. Es como yo le llamo, el paper es como una especie del capital del investigador, o sea, más allá digamos, de si uno tiene laboratorio o no, lo que termina muchas veces estando es, ¿cuántos papers tenés? Ese es el dinero que uno tiene. Claro. ¿Sí? Es el capitalismo científico que se traduce, digamos, en papers. No lo podés cambiar por otra cosa tampoco. No, Solo totalmente, para eso. o sea- Pero puede ser un arma de seducción, puede decir, ¿cuántos papers tenés? Claro. ¿Venís siempre a bailar acá? ¿Cuántos papers tenés? No, y es terrible. Yo estoy en la comisión de matemática del CONICET de ingreso y bueno, siempre se dan este tipo de discusiones hasta qué punto, diríamos, uno tiene que tomar la cuestión digamos, de cuántos papers tiene y en qué revistas se dan ese tipo, se publican esos papers, versus también con una política que te dice que lo tuyo tiene que ser más inmediato. O sea, por ahí es como un discurso contradictorio. Entonces, bueno, me parece que son varios los temas, diríamos, de la evaluación de la investigación, la inmediatez de la investigación. Todo ese tipo de cuestiones creo que son largamente para debate. Nosotros ahí en la comisión tuvimos, un poco grotesca fue en algunos aspectos, de esto justamente, del capitalismo, que no es una frase que la puse yo, la puso un colega, de la cantidad de paper es la moneda. Sos más rico porque tenés más paper, y si sos más rico tenés más dominación, ¿cierto? Entonces vos tenés los dominados y los que dominan. Los que dominan son los que terminan, digamos, poniendo las reglas, las normas, las líneas de investigación, qué es lo que se tiene que investigar, los que se dirigen los grupos, los que de alguna manera van marcando las cosas. Y los dominados son los que van ingresando al sistema y que tienen que pagar muchas veces un precio para poder hacer eso. Totalmente. Entonces se produce ese desnivel y una especie de conservadurismo que, digamos, en los investigadores, que va en contra de la misma definición de investigación, en donde uno permanentemente se tiene que estar haciendo preguntas, repreguntas, pero cuando nos preguntamos esas cosas tratamos de ser lo más conservadores posible. Los investigadores tendemos a, cuando tenemos cierto status quo ya, seguir en ese status quo, no proponer, digamos, nuevos cambios. Algunas veces la gente de abajo nos propone cambios. El investigador puede ser lo suficientemente inteligente, digamos, los dominadores, para adquirir, digamos, o tomar esos nuevos impulsos. Pero bueno, toda esta cuestión de la evaluación se termina convirtiendo en reglas, ¿no es cierto? ¿Cuántos papers, esto, formación de recursos humanos? Pum, listo. Y se hace la evaluación y el investigador es mejor o peor. Son cosas, digamos, que hay que, me parece a mí, pensarlas. Me parece interesante pensar justamente como los aspectos positivos y negativos de la profesionalización de la investigación, porque justamente creo yo que, y a veces no es que cuanto más papers más dominan, porque creo yo que en ciencias sociales tenemos la posibilidad de publicar más papers que en ciencias naturales y no dominamos nada. No, dominante es en el área, no en general. Ahora sí.
Son como tribus, digamos. Porque me parece incluso a veces, obviamente hasta absolutamente contraproducente y con consecuencias, por decirlo de alguna manera, adversas para el propio investigador. Me refiero a que al primar esa lógica como de producción en cadena de papers, la pregunta está también incluso al momento de la evaluación, ¿cuán original pueden ser si alguien escribe, no sé, 8 o publica 8 artículos, por decir un número, al año? O sea, ¿cuántas ideas originales medianamente se le puede caer a uno en un año o en 2 años? A lo sumo 2 ideas. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, por eso. Pero digo, porque me ha tocado evaluar y que he visto en la presentación que era un número de artículos enormes. Y decía, pero ¿cómo es posible? Que en parte también es posible por la propia presión del sistema, que exige y... ¿Cómo tiende a que se queden dentro del sistema? Porque esta que es conservador en ese sentido, porque eso implica que no puedas participar de un proyecto de extensión o moverte. Claro, eso así como articulás después, por ejemplo, con tareas de docencia. ¿Sí? Por ejemplo, docentes de posgrado, como decías vos, son los que recibieron becas de doctorado, se quedan adentro de ese circuito, cuando después nos exigen desde la SIC otra lógica. La universidad en este momento y más por una cuestión, es una cuestión que termina muchas veces, que viene determinada por las políticas nacionales. Entonces, las políticas nacionales te terminan, digamos, o abriendo el grifo por un lado y a lo mejor cerrando por otro. Y hoy por hoy las universidades no están preparadas para una contingencia de este tipo, porque, por ejemplo, toda esta gente que trata de entrar, ¿no es cierto?, al sistema científico, si no logra entrar al sistema científico del CONICET, presiona a las distintas universidades para que ingresen, lo cual es, digamos, es muy difícil, digamos, que puedan ingresar en las mismas condiciones que se presentaron al CONICET. Primero por cuestiones de presupuesto, y aunque se solucionase esa cuestión de presupuesto para este caso particular, pero no quiere decir que para el futuro, digamos, la visión cuando uno se presenta a una carrera para investigador es totalmente, no digo totalmente distinta, pero no tiene por qué ser la misma que puede tener, o la necesidad que puede tener una universidad. Una universidad espera, si es un exclusivo, espera un docente o un investigador, pero la docencia no puede quedar de lado. En cambio, las personas que se presentan al CONICET, digamos, priorizan la investigación y después a lo mejor algunos o muchos de esos terminan también haciendo docencia, porque les interesa, porque tienen vocación o por distintas causas, pero digamos, su entrada principal es ser investigador. Entonces, bueno, las universidades no pueden, digamos, tomar esa posta de adquirir esos investigadores, primero porque no tiene presupuesto y segundo porque tampoco iría en contradicción con la propia, digamos, formación de la universidad, que uno necesita docentes e investigadores, no solamente investigadores. Por lo menos en la Universidad del Centro no hay investigadores o docentes que solamente se dediquen a la investigación y que hagan solamente eso, que no hagan docencia. No podríamos soportar, digamos, las carreras. Ahora, un plan, digamos, de crecimiento es muy difícil, digamos, con el presupuesto actual que tienen las universidades. Es casi imposible, digamos. Si, por ejemplo, esta universidad no tiene presupuesto para tener una política de becas propias, no tiene presupuesto. El presupuesto no alcanza. Si se saca de algún lado, bueno, ese lado va a quedar, digamos, sin parte de ese presupuesto. No hay un aumento genérico del presupuesto universitario para becas. Entonces es muy difícil dar una respuesta y la presión obviamente existe. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Por ahora presionar digamos, a las autoridades competentes, digamos, en este caso al gobierno nacional, para que modifique las políticas que tienen que ver con educación, con investigación. No hay otra. O sea, una universidad sola con su presupuesto no soluciona el problema, ni siquiera todas las universidades. Yo participo en el CIN, que es el lugar en donde se discuten las políticas entre las distintas universidades, en la Comisión de Investigación de Ciencia y Técnica, y este es un problema general, digamos, de todas las universidades. ¿Cómo se hace ahora
para todo ese crecimiento que se venía, de repente se corta y quedan truncados un montón de gente que empieza también a hacer presión para ingresar a la universidad, pero con un perfil de investigador. Y ahí se contrapone, porque no hay perfil de investigador. Entonces es muy difícil. No sé si responde a la pregunta. No es, a ver, el problema no está en las universidades, está más arriba. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Bueno, presionar hacia arriba, digamos, que tiene que haber un cambio de política, digamos. Más allá, digamos, de la ideología de cada uno, nadie puede desconocer que durante un montón de años se llevó una política en un sentido que hubo un fuerte crecimiento en todo lo que tenía que ver con investigación, en todas las áreas, sociales, por supuesto, con sus problemas, sus cuestiones, sus avances, sus retrocesos, pero bueno, la política no es única y se construye pasito a pasito. Entonces, ahora de repente no estamos dando pasitos hacia adelante, sino damos pasitos, a mi entender, hacia atrás. Entonces, bueno, es muy difícil, pero bueno, hay que meterlo. Sí, imagino que te referías a esta política nacional que supuestamente la propuesta es que estos investigadores que fueron con dictamen favorable, recomendados, que no ingresaron por una cuestión de presupuestaria, digamos, y que la propuesta es que las universidades los absorba por 2 años con un cargo asimilable a JTP, dedicación exclusiva. Es un problema, digamos, es un problema en el sentido, es un problema, como decía Sergio, digamos, lo que mi forma de pensar está en línea con lo que dice él, digamos, creo que genera también una cuestión de desigualdad con digamos, con su par, que entró por concurso, remándola, digamos, desde auxiliar, concursando, y de repente, por una firma de escritorio, tenés un colega que va a ser JTP exclusivo, y hoy, ¿qué pasa si las facultades no tienen, bueno, por ahí le resuelve un problema esto a la UBA, supongo que tiene cátedras súper numerosas y que a lo mejor necesita gente, pero nosotros con una matrícula realmente acotada y que digamos, que tenemos los cargos docentes o las cátedras saturadas, digamos, yo no sé si en sociales hay cátedras disponibles para que ingresen JTP que vienen bajo este programa. Los investigadores muchas veces trabajan y pueden producir ya no en paper, o no solamente en paper, sino también a través de su producción artística. Y bueno, y ahí digamos, uno ve el cuello de botella clarísimo, porque nosotros en esta universidad sí tenemos un puntaje cuando un investigador trabaja desde la práctica artística y se reconoce su producción artística, pero esto no pasa en los organismos científicos y no pasa en muchas otras universidades. A mí me gustaría pensar, me gustaría poder plantear qué posibilidades hay o qué posibilidades visualizan ustedes que puede haber justamente en esta coyuntura tan, no quiero decir hermética, pero casi, para la producción científica, de ser reconocidas estos otros modos de comunicación de la ciencia, que a veces es porque es una producción artística, pero muchas otras veces es porque la comunicación de la ciencia está exigiendo, creo, ¿no?, para esta vinculación real con la comunidad que necesita tanto el científico como la universidad en general, para poder llegar a otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende o cómo se entiende finalmente el arte como ciencia? Digo esto porque, por ejemplo, en la FADU, en la arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, digamos, la obra final de un arquitecto, que incluso también en los posgrados lo que tiene que presentar muchas veces, en última instancia es una obra. O sea, no es que tiene que presentar el edificio o la casa hecha, sino los planos. Que los planos finalmente es un proyecto, como puede ser también el proyecto de un documental, como puede ser el documental realizado. Entonces, ¿por qué es válido para un arquitecto presentar eso y recibirse doctor, y alguien, un diseñador de imagen y sonido, que quiere presentar un proyecto documental, no? Entonces,
digo, eso es algo para discutir en términos que se entiende finalmente como ciencia. Inicialmente el CONICET era bastante más cerrado en lo que entendía por producción científica y solamente contaba papers, pero por otro lado lo que le hablaba del doble discurso de que los investigadores tenían que hacer más transferencia y vinculación tecnológica. Entonces, bueno, ese doble discurso después, tiene que ser, digamos, en algún momento tiene que tener un punto de convergencia, porque no se le puede pedir al investigador que haga paper y a su vez que se dedique a un proyecto de vinculación y transferencia o algún tipo de producción que no necesariamente se plasme en paper, porque después a la hora de evaluar entramos en contradicción. El CONICET cambió algo en ese sentido en los últimos años porque armó una comisión en donde pueden ir todo lo que tenga que ver con producción tecnológica, por decirle de esa manera. Pero creo que es un primer paso, es un cambio, no es suficiente, porque justamente lo que vos planteás, diríamos, es como todavía un paso más, diríamos, en el sentido de poder dar el lugar, el ambiente, para poder hacer este tipo de evaluaciones en donde la cuestión del paper es muy tradicional y no concuerda, diríamos, con este tipo de producciones. Entonces, tiene el CONICET la obligación de repensar este tipo de cuestiones. O sea, hubo un paso, antes todo era paper, y si no tenías paper vos podías tener un proyecto de $10 millones de transferencias tecnológicas y hacer, no sé, una maravilla, y todo el mundo te iba a felicitar, pero cuando ibas a la comisión, no está en Scopus. Claro, no está en Scopus. Listo, desaprobado. Entonces, claro, estamos en contradicción. El CONICET me dice una cosa y después cuando me va a la comisión me dicen otra cosa. Y es muy, es muy tradicionalista todavía el CONICET. Eso se nota en las comisiones y en algunas áreas peor todavía. O sea, uno ya cuando va a evaluar, ¿no es cierto? Ya le aparece en el sistema que los papers los tiene que clasificar en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ya estamos fritos, o sea, allá te está diciendo tenés que evaluar los papers sí o sí. Está bien, yo no digo que no, en mi área, digamos, el paper, más en un área básica, es fundamental, pero comprendo que en otras áreas, digamos, la producción no va por el artículo, va por otras cosas. Pero bueno, es un crecimiento que se tiene que dar en el CONICET y en otras, digamos, instancias o sistemas. Con los artículos o con cualquier producción colectiva, lo que se sugiere cuando tenés que completar la evaluación es evaluar, si es posible, la participación del postulante o la postulante en ese artículo, es decir, cuánto trabajó realmente. Sí, además figura como primer autor el director de tesis o el director del equipo. Totalmente. Yo creo que una de las cosas las tareas que tiene, digamos, en ese sentido creo que todos los investigadores, en la comisión de matemática, en los últimos, desde que yo estoy participando, toma, digamos, como índice el que se produce por Simago, que es, digamos, una base de datos abierta, accesible a todo el mundo, no depende de una empresa privada, aunque en cierta parte sí, porque bueno, se basa principalmente en Scopus, pero es mucho más abierta que las otras bases de datos. Cualquiera la puede bajar, puede ver las revistas que están indexadas, tienen más, digamos, formas de medir el impacto de la revista, es mucho más amplio. Y lo importante es que es, digamos, de libre acceso, no hay que pagar como en otros sistemas que uno tiene que pagar la suscripción y es una empresa privada. Entonces, bueno, ponemos la evaluación de los artículos en manos de una empresa privada que nunca se sabe, y yo tengo algunos casos, digamos, patéticos de revistas sumamente prestigiosas, pero por cuestiones políticas de los editores no estuvo indexadas durante muchos años, a pesar de que hubo toda una movida internacional para que se indexara, y no se logró hasta después de mucho tiempo, y era una revista que tenía mucho más impacto que otra. Entonces, bueno, indudablemente hay cuestiones que por ahí tienen que ver con los políticos, pero la idea es que tenemos que tratar de ir a formatos libres, ¿no es cierto? No podemos dejar de tener algún tipo de parámetro, o sea, eso es imposible, digamos, algún tipo de parámetro, pero no podemos ser tampoco tan talibanes y decir este parámetro se rige por este parámetro y no miramos ninguna otra cosa. Y depende de cada área. En matemática no importa
la cuestión, digamos, si es primer autor, va por abecedario. O sea, en matemática, y normalmente los artículos son de 1 a 2 personas. Yo tenía algo para agregar, pero de todo modo puede salir mañana en la parte editorial que tiene que ver, digamos, yo sé que los sistemas de evaluación tienen categoría 1, 2 y 3 para las revistas, con lo cual estoy completamente desacuerdo. Digamos, Estamos de acuerdo. Estoy en desacuerdo en el sentido, me parece que va en detrimento de nuestras propias revistas nacionales. Totalmente. Digamos, ¿ahí qué haces? Qué buena pregunta. Digamos, por ejemplo, en comisión de arqueología te dan más puntaje si tu artículo está escrito en inglés, y no importa si la revista está indexada o no. Puede estar solo en Latindex. Digamos, pero si vos escribís en español, ¿no? En tu idioma nativo, en una revista nacional en la cual reman para estar indexado, para estar en Scopus, para estar en el Easy, etcétera, etcétera, te dan menos puntaje. Yo casi me muero, porque yo soy editora de una revista que estoy tratando de todo el tiempo estar ahí. Exacto. Digamos, y me enoja porque además, digamos, CONICET nunca convocó a los editores, digamos, hay un foro, digamos, de editores y demás, no convocó para que tener una política paralela, digamos, porque las revistas hacen el esfuerzo para enmarcarse en esos estándares internacionales y resulta que una política de CONICET, entonces te espanta a los autores. ¿Qué hace uno, digamos, desde el lugar que está en gestión? ¿Qué hace con las revistas que tiene bajo, digamos, dependencia? ¿Qué hace? ¿Sos totalmente anárquico si voy en contra del sistema internacional? Porque no se trata de que no me gusta un país, 2 países, internacionalmente funciona de esa manera, o dedica un poco de tiempo para, en función a sus principios, digamos, sus valores, trata de arrojar un lugar donde alojar que valore la transparencia, que es lo que evalúan las bases de datos, las comisiones, digamos, para que estén indexadas, y hasta ahí llegamos, nunca al arancelamiento. Yo creo que, bueno, y vamos hacia ese lado. Un poco la medida que estamos pensando, me parece que es ahí, uno se queda medio en el medio, pero no podés patear el tablero porque vas en contra de tu propia comunidad, digamos, que quiere que su revista, digamos, también sea leída y valorada como las demás, y realmente, genuinamente, cuando uno lee los artículos, son así. Efectivamente, la materia prima está. Por no adherirse, por ahí haces pagar a 5 grupos de editores con toda la gente que publica año tras año. Es como que nunca uno no termina, digamos, de estar conforme con qué hacer, qué no hacer. Pero en principio hay algunas reglas claras en cómo estructurar los gestores de revistas, sobre todo, empezando por OJS y demás, que sirven para ayudar al menos al proceso. Y bueno, con poquito uno puede estar ahí en el medio y ir solucionando. Pero no es un tema fácil, digo. No. Nuestras universidades todavía tienen, o nuestras asociaciones de profesionales, digamos, la Sociedad Argentina de Antropología tiene su revista, como vos decías, la de matemáticas, digamos, pero no son editoriales comerciales, con lo cual es todo a pulmón, digamos. Y entonces, la verdad que decepciona bastante que el sistema científico, en vez de acompañar con su política de cosas, no, hace todo como lo contrario. Y parte de la realidad de esta universidad, digamos, en todo lo que tenga que ver con investigación, es una buena realidad, es una realidad auspiciosa, digamos. Tenemos grupos formados y, por ejemplo, yo les quería comentar que nosotros tenemos en este momento en la universidad 598 personas que están cobrando incentivos, pero categorizadas tenemos casi 1000. Hay distintos motivos que no cobran, digamos, pero los que están cobrando actualmente, la última cuota fueron 598. Tenemos hasta el día de hoy, tenemos 179, tal vez 180 investigadores del CONICET repartidos en las 4 sedes, porque incluimos también Quequén, en Necochea, es un buen número, estamos hablando de asistente hasta superior. Tenemos más de 200 becarios del CONICET, tenemos más de 25 becarios de SIC, así que bueno,
todo es un número, digamos, importante para una universidad, digamos, de este tamaño. O sea que en ese sentido yo creo que somos fuertes, todavía queda mucho camino por recorrer, pero digamos, vamos bien y vamos a ir mejor todavía. Yo nunca filmé otra cosa que lo que yo soy. No sé si he hecho muchas películas o una sola. Por eso me parece que tiene importancia, pero no tanta, lo que uno hace para trascender, sino lo que uno hace para servir. Entiendo la participación como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la